Más de 2 meses, casi llegando para 3. El último día que subí video fue el 11 de septiembre, que fue directamente en este mismo cuarto. Digo, es un dato curioso, completamente innecesario, pero la verdad es que tenía ganas de mencionarlo. Como vieron en el título del video, vamos a hacer una review, bueno, más que review, una crítica y una especie de review. Sinceramente es una review sobre el plan de Megacable. Yo sé que mucha gente tal vez no sabe qué onda con Megacable, yo sé que no está en todas las ciudades de México, no en todos los estados, pero voy a explicar qué es Megacable. Megacable es una compañía que existe desde hace muchísimo tiempo, la cual ofrece internet y televisión, esta televisión por cable. Como su nombre lo dice al principio, pues sí, Megacable ofrecía simplemente el servicio de cable. Hace recientemente, hablando de unos meses, ya metieron el servicio de megafonía, el de teléfono, que muchísimas compañías, youtubers y otras cosas han metido su propia compañía, lo cual que es muy curioso. La verdad es que de todos los que he visto, este es el más económico y el que al parecer más conviene. Estamos hablando en este video del paquete de 4.5 gigas, ok, ahorita voy a explicar qué onda con este paquete. En la web existen dos paquetes, sería el de 4.5 gigas y el paquete ilimitado. Este paquete de 4.5 tiene el precio de 100 pesos mexicanos. La verdad es que es muy barato por 5 gigas al mes y llamadas completamente ilimitadas para casi todo el mundo. Es un ofertón. Así que voy a hablar de su cobertura, qué tan rápido es y realmente si funciona más bien todo. Pero bueno, vamos a explicar un poco cómo viene. Ya expliqué, este no tiene ilimitado, tiene un precio de 100 pesos al mes. Creo que la única desventaja es que, esto sí no estoy 100% seguro, para tú poder contratarlo necesitas ser usuario de Megacable. La verdad es que eso sí creo que es una desventaja, pero fuera de eso, si tú eres usuario de Megacable, probablemente has escuchado. Si no sabías de esta, te voy a hacer una review que me parece una joya, de verdad. Es demasiado económico. Básicamente lo que viene es esto. Aquí viene la cajita de Megacable, esta en la cual nos dan el chip. Y por atrás pues viene la información. Una vez que abrimos esto, yo ya lo abrí y lo estuve probando para explicar un poco a fondo. Simplemente viene esto y vienen dos cositas. Viene el SIM donde viene aquí, que es este. Aquí pueden ver que aquí ya viene el SIM. El que yo puse es el que yo tenía anteriormente, que era uno de Movistar. La verdad es que me funcionaba fatal, gastaba mucho dinero y no era muy buena la cobertura. Así que por eso decidí cambiarme a esta compañía, que la verdad es que me pareció buena. Aquí pueden ver que nos dice para más información, marca un número y pues a la hora de tú activarlo te van a aclarar prácticamente todo. Después de eso vienen instrucciones para la activación en línea, este papelito, y por la parte de atrás pues vienen más letras, las cuales no voy a leer todas. Aquí básicamente es una guía muy rápida donde nos explica pues cómo activar, cómo se pone, todo muy sencillo. De verdad es que viene bastante bien y creo que eso le da un punto a favor. Vamos a guardar esto y vamos a enseñar lo importante realmente. Aquí pueden ver, no sé si se alcanza a ver, esta es la cobertura. La cobertura me marca de 3 rayitas de 6, creo. Son más o menos rayas. Esto estoy en mi casa, estoy en un lugar sí un poco apartado, pero la cobertura es esa. Vamos a probar los datos, que yo no tengo activado el Wi-Fi, estoy literalmente con datos. Vamos a probar qué tan rápido es. Vamos a hacer una especie de menú. Otra cosa, olvidé explicar. Lo que ofrece este paquete, que es el que yo tengo, nos da 4.5 gigas para navegar. No nos obtiene redes sociales ilimitadas. Simplemente te da 4.5 gigas que tú los puedes usar para YouTube, para Spotify, para lo que tú quieras, pero no nos dan redes sociales ilimitadas. Esto es un punto a favor. Otra cosa, si por alguna razón yo pregunté qué llega a pasar si me quedo sin datos, si no sé, yo un día, un mes, porque esto se renueva mes y bueno, como digo, es por contrato de Megacable, no tienes que ir a pagar a una recarga normalmente. ¿Qué pasa si yo me quedo sin mis 4.5 gigas? Básicamente lo que pasa es que literalmente te quedas sin internet, así de fácil. No te van a cobrar más, no hay forma de que, oye, me quedé en los primeros 3 días del mes, ya me quedé sin internet, pues te la pelaste literalmente, no puedes renovarlo. Esto en este
paquete. Ya el paquete ilimitado, pues como lo dice, es completamente ilimitado. Una ventajota que la verdad me parece una joya es que puedes compartir los datos. Ojo, es cierto que se pueden compartir, pero no son ilimitados. Ten cuidado con la gente que lo compartas. Sí te puede servir como de, hey, se me fue el internet, tengo que enviar una tarea, puedo compartir a mi computadora, hey, puedo, no sé. Puedes hacerlo sin ningún problema. Y tiene llamadas ilimitadas hasta Estados Unidos y Canadá. Por todo México evidentemente lo tiene, pero eso está bastante bien. Tus llamadas las tienes ilimitadas. Vamos a hablar de la cobertura. La cobertura también pregunté que básicamente, obviamente Megacable pues no iba a meter sus satélites o no sé cómo funciona realmente, pero no iba a meter como lo tiene Movistar, Telcel y otras marcas en compañía. Lo que básicamente hace, y yo ya sabía que muchos de las personas que, bueno, empresas que llegan a sacar su telefonía, es agarrar esa señal de otras compañías. Por ejemplo, no sé si alguna vez llegaron a escuchar de Wix. Wix funcionaba con Movistar, lo cual era mal, porque Wix era un servicio muy bueno, muy barato, muy económico, pero la red de Movistar era muy mala. De verdad, Movistar es de las peores redes que existen. En cambio, este funciona por Telcel. O sea que básicamente, en teoría, si alguien de tus amigos es Telcel y él tiene cobertura donde ustedes estén, tú deberías de tener cobertura, ¿ok? Eso es bastante importante. Como pueden ver, ya tengo 4, pero son 3, entre 3 y 4 rayas las que siempre manejas. Es muy raro que se te vaya el internet o que no funcione. Vayamos a probarlo. Y está, prendemos los datos y nos vamos a ir a TikTok, ¿ok? Como digo, tú puedes utilizarlo en lo que tú quieras, simplemente depende de ti. Y no me está cargando, pero eso es porque tengo el Wi-Fi activado y me lo está detectando. Vamos a reiniciar, que conecté la cámara y bueno, para que se viera y todo esto, pues necesitaba ver. Aquí está, prendemos los datos, vamos a hacerlo de una vez, otra vez. Apagamos, prendemos los datos. Y ahora sí nos vamos a la aplicación de, no sé, vamos a ir a Spotify, ¿ok? Vayamos a abrir Spotify. Aquí pueden ver que ya estamos con nuestras canciones. Alejandro P. Y le damos, no sé, una canción. Evidentemente no se va a escuchar. Esta. Muy rápido. Veamos qué tan rápido cambia. Todo mundo piensa. Estoy con datos. La verdad es que va bastante rápido. Veamos en TikTok. Video de... Bueno, señores. Aquí tarda un poco. No, creo que no. Bueno, ahí están viendo que es extremadamente rápido. Otra vez, para ver realmente cuánto internet nos ofrece, vamos a hacer un speed test. Esto sí, yo no lo he hecho. Nos descargamos la aplicación de speed test, permitir todo el tiempo, y le vamos a dar a iniciar. Si veo que este video tiene bastante apoyo y veo que les gusta este tipo de contenido, voy a hacer review de los youtubers que sacaron su compañía, como Kimberly y Juan de Dios Pantoja, el de Luisito Comunica. Creo que Oxxo tiene algo ahí en mente. Otras compañías que he visto que existen de bastante tiempo, y pues la verdad es que me gustaría hacer este tipo de videos probando algunas compañías de teléfono. Esperemos a que cargue. No sé por qué no está cargando. Vamos a darlo otra vez. Inicio. Ahí está. Ok. Ahí ven. Estamos teniendo 7 de descarga. La verdad es que es más lento que mi internet, pero no está mal. He visto datos más rápidos, no lo voy a negar, pero también recordemos que pues no tenemos todas las rayitas. De hecho, tenemos solo 2. Y de subida tenemos 3. Oye, eso está muy bien. Yo, para que si algún día quiero hacer directos en la calle con la GoPro o con el celular, me viene muy bien este paquete de datos. 8.44 de descarga y 3.74 de subida. Bastante bien. Yo pensé que iba a ser más, pero la verdad es que va bastante bien. La verdad es que no tengo mucho que decir ya sobre esto. Hay veces que te va muy bien. Las únicas fallas que yo he encontrado es que hay veces que prendes los datos y por unos 5, 10, 15 segundos no te llegan, o si enviaste un mensaje o algo, no funcionan los datos. ¿Qué haces? Los apagas y los prendes y ya queda de maravilla. Casi todo el tiempo, o todo el tiempo, tiene señal en casi cualquier lugar. La red es muy buena, de verdad. Las llamadas suenan
bastante bien. Todo funciona bastante bien. En fin, espero que te haya gustado este video. No olvides suscribirte si no lo estás. Yo soy Alejandro Pulido. Estoy de vuelta y espero que te haya gustado de verdad este video. Puede que haga de Pillofón o puede que haga de Space Mobile. Creo que se llama la de Kimberly Loaiza. No olvides suscribirte si no lo estás. Yo soy Alejandro Pulido. Muchas gracias por ver el video. Y ahora sí, hasta otra.